Y listo. Listo. Bueno, hermosas mujeres, espero que estén bien. Veo sus camaritas, ahí las veo a todas las que están con la camarita prendida, felices, contentas. Vamos a estudiar hoy Josué 6, así que si todas pueden ir a sus Biblias, al Josué 6, vamos a continuar. Bueno, los capítulos, le he puesto a este capítulo Murallas en el Corazón. Vamos a ver Josué 6, pero antes recordemos de forma breve qué es lo que ha estado pasando en los capítulos anteriores. En el capítulo de Josué 3 y 4 vimos el milagro que vivió el pueblo al cruzar el Jordán, el río Jordán. Vimos que, bueno, que Dios iba delante de ellos en cada momento, y una de las cosas más hermosas fue cuando el arca se quedó en medio del río para que el pueblo pudiese pasar. Y en Josué 5, que fue el capítulo pasado, vimos la preparación del pueblo cuando entraron a la tierra prometida y vimos cómo el pueblo fue circuncidado y pues celebraron la Pascua en general. Y también cuando Josué se encuentra con el capitán de los ejércitos, que es Yeshua. No sé si se acuerdan que al final del capítulo vimos, bueno, vimos justamente esto. Y ahora llegamos a Josué 6, donde vamos a ver el clímax de Josué. Se dice que Josué 6 es como lo que uno más recuerda a veces de Josué. ¿Por qué? Porque cada vez que uno piensa en Josué, piensa en Jericó, piensa en que Josué, o sea, quizás sí pensamos en el río Jordán, pero pensamos más en Jericó, en las murallas de Jericó, cómo derribaron Jericó. Entonces, vamos a ver justamente este capítulo hoy. Y a mí me llegó personalmente este capítulo mucho al corazón y también espero que Dios les hable al corazón de cada una de ustedes. Vamos a ver, pues, cómo el pueblo, cómo Dios le da una estrategia para conquistar el primer pueblo que sería Jericó de la tierra prometida, pero con una estrategia un poco distinta que nosotros pensaríamos en nuestro propio ser, wow, qué estrategia un poco, no digo compleja, digo qué estrategia un poco rara. No es una estrategia militar, es una estrategia un poco distinta, podríamos decirlo así, pero obviamente confiando en que todo proviene de Dios. Entonces, empecemos, vamos a empezar. Eh, Aquí continúa el relato de la semana pasada. Si recordamos que estaba hablando Josué y el capitán de los ejércitos, están hablando en el capítulo 5. Entonces yo nunca lo había conectado, pero es verdad, porque aquí vamos adelante, vamos a ver que sigue hablando con el Señor. Entonces dicen, en Josué 6 empieza diciendo, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Bueno, nos ponemos un poco en contexto, ¿no? El pueblo había cruzado el río Jordán, se habían purificado y estaban listos para entrar en Jericó. Y justo aquí el texto nos dice que Jericó estaba bien cerrada a causa de Israel. Pero entonces, ¿por qué tanto misterio? O sea, ¿qué estaba pasando? Una sola razón, ellos tenían miedo, tenían miedo justamente por todo lo que venía pasando y todo lo que Israel venía pues consiguiendo. Jericó no era cualquier ciudad. Jericó, esto es un datazo, porque Jericó era una de las ciudades más antiguas y fortificadas de la región de Canaán. Históricamente, las ciudades cananeas usaban murallas que eran muy altas para protegerse bueno, de los pueblos que les iban a invadir. Y según excavaciones arqueológicas, Jericó tenía muros dobles, uno interno y uno externo. Uy, perdón. Bueno, Jericó tenía muros dobles, uno interno y uno externo. Bueno, esto es lo que dicen como los arqueólogos. Y se dice que el tamaño de las murallas era de 7,5 por 6 metros más o menos. O sea, imagínense que en Jericó vemos estos, bueno, les traje aquí como esta imagen más o menos que está creada en IA. Es una imagen de las murallas y de los muros que tenían en general estas tierras fortificadas. Pero justamente Jericó tenía un muro de 7 metros, 6 metros, o sea, el tamaño de un edificio. Si se dan cuenta, este es un edificio de 7 metros aproximadamente, como de 4 pisos. Era más o menos, como podemos decir, que podrían ser las murallas. Entonces, pueden imaginar en este punto cómo, o sea, todavía nadie, ni el pueblo, nadie sabía la estrategia de cómo iba a conquistar el pueblo de Jericó. Pero imagínense
cómo ellos pudiesen pensar que estas murallas puedan ser penetrables, y eran muy grandes, eran de 7 metros por 6 metros, eran demasiadas anchas para que alguna persona pudiese penetrar pues estas murallas. Entonces, el rey cerró todo. Aquí dice en la escritura, en este primer versículo, dice que el rey cerró todo y nadie salía, nadie entraba. Todo por el terror que se sentía hacia Israel. Entonces, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué el pueblo de Jericó, por qué los pueblos cananitas tenían miedo justamente de Israel? Y era por la fama del Dios de Israel. O sea, se conocía como el Dios de Israel. El Dios de Israel había hecho tantas proezas, había hecho tantas cosas buenas que todos le tenían miedo. Entonces, eran las historias que se contaban sobre lo que el Dios de Israel había hecho. Ellos habían oído hablar del Mar Rojo, que se partía en dos, que lo vimos en Éxodo 14, también justamente lo que había pasado reciente, que era el río Jordán, que se abría delante de ellos en Josué 3. Y el pueblo de Canaán, el pueblo de Jericó, no tenían solo respeto hacia el Dios de Israel, sino que tenían pánico, tenían tanto miedo que cumplía exactamente esta promesa de Dios. Si vemos en Éxodo 23-27, dice, pondré mi terror delante de ti y confundiré a todos los pueblos. El plan del rey, justamente en este caso que vimos, que dice que Jericó estaba cerrada y encerrada a causa del hijo de Israel, era justamente cerrar las puertas. Y es curioso porque la estrategia era muy común en la antigüedad. La estrategia de cerrar las puertas era muy común, pero no era tan común para la gente de adentro, sino que era más para la gente, para los que atacaban, no para los atacantes. En este caso fue distinto, o sea, el rey de Jericó decidió cerrar todas las puertas justamente porque tenía miedo del pueblo de Israel. En general se hacía lo contrario, pero bueno, en este caso el rey de Jericó, como tenía tanto miedo, decidió cerrar las puertas. Y las ciudades que, bueno, justamente como era una ciudad fortificada, se cerraba con todas las provisiones que tenían. Justamente, como vimos en los capítulos anteriores, ya estaban en el tiempo de la cosecha, entonces tenían provisión, tenían cerca ríos, entonces ellos pensaban que al encerrarse dentro de Jericó, pues iban a tener más ventaja, iban a tener, sí, más ventaja dentro de todo porque tenían comida y tenían unas murallas muy grandes. Pero cuando el asedio se prolonga mucho, es decir, cuando la gente de afuera se queda mucho tiempo, las cosas se ponían terribles. En casos extremos, algunos terminaban comiendo cosas impensables, incluso carnes de humana. No sé si ustedes recuerdan que en Lamentaciones 4, cuando la gente había mucho tiempo de guerra, la gente se moría de hambre y era justamente porque ya no tenían más provisiones dentro de los lugares. Y aquí está el contraste que vamos a ver. Mientras Jericó confiaba en sus murallas, Dios tenía un plan. Lo que parecía imposible para los humanos no era difícil para Dios. Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Cuántas veces somos como Jericó? Digo cuántas veces no somos como Jericó es por las murallas. Muchas veces nos encerramos detrás de nuestras propias murallas pensando que estamos seguros detrás de eso y que podemos con todo. Podemos con el orgullo, con los miedos, con las inseguridades. Y bueno, la parte aquí sería es que a veces las murallas no nos protegen, sino que nos están aislando del mismo Dios. Y aquí la única verdad que nos queda dentro de recordar este primer versículo es que ninguna muralla es demasiado fuerte para Dios. Dios no derrumba a veces las murallas para herirnos, sino que lo hace para librarnos y para llevarnos a algo mucho mejor. Y en este primer versículo estamos viendo justamente eso, estamos viendo que Jericó, como estaba cerrada, estaba muy cerrada, nadie entraba ni salía. Ellos confiaban en sus murallas, ellos confiaban en lo grande que podía ser, bueno, en los grandes pavimentos que ellos tenían. Ellos no confiaban o no sabían cómo Dios podía hacer que el pueblo de Israel los atacara, pero sin duda ya más adelante iban a ver que el Dios grande y el Dios fuerte de Israel lo iba a poder hacer. Continuamos con el siguiente versículo para seguir entendiendo pues Josué 6. En Josué 6 continúa diciendo, mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus hombres de guerra. Entonces Dios comienza diciéndole a Josué algo que es
como que ya estuviera hecho. Mira, ya te di la victoria, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y a mí me sorprende porque ya lo dice en pasado, como si ya hubiera corrido. Y aunque las murallas de Jericó seguían todavía firmes, seguían en pie, y la batalla aún no había comenzado, Dios ya le había dicho, mira, yo ya te he entregado en tu mano a Jericó. Es decir, que cuando Dios dice algo es porque eso se va a cumplir. Aquí nada más era, Josué tenía que confiar en la palabra de Dios, porque la promesa no iba a depender de las circunstancias, sino justamente de quién es Dios. Y Dios mismo ya se lo había dicho. Josué no estaba tomando ninguna decisión basada en su experiencia, porque si ustedes se imaginan un hombre militar, un hombre que tenía estrategias militares, no creo que estaría pensando, bueno, vamos a hacer lo que justamente Dios nos va a decir más adelante, ¿no? Sino que lo que hizo el éxito de justamente de Josué fue escuchar y obedecer la voz de Dios. Y esto es una constante en la vida de Josué. Lo vimos en Josué 3 también cuando pues justamente cruzó el río Jordán, que Josué tampoco sabía lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan que iban paso por paso? Que primero el sacerdote tenía que pisar el agua, tenía que ir lentamente, tenía que hacer paso por paso, tenía que tener paciencia. Justamente eso es lo que está pasando aquí. Tenían que ir paso por paso. Y lo que se repite entonces es justamente eso, tenían que obedecer la voz de Dios. Y así como Josué, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y en Proverbios 3, el 5 al 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es justamente lo que hace Josué. Pero en fin, Dios no solo les iba a entregar la ciudad, sino como dice aquí, que le iba a entregar a su rey y a sus hombres de guerra, es decir, a su líder y al ejército. Entonces, ¿por qué Dios le entrega esta ciudad? O sea, ¿por qué Dios está determinado a entregarle la ciudad que es la tierra prometida, justamente primero Jericó? Los habitantes de la tierra de Canaán, como los jebuseos, los amorreos, los fereceos, todos los que hemos visto anteriormente, estaban moralmente destruidos. Las prácticas que ellos tenían eran muy terribles. Primero, adoraban a muchos dioses, es decir, que eran politeístas. En sus cultos sacrificaban a niños, que es algo horrible y condenado por Dios. También había prostitución ritual como parte de su religión, es decir, que había mujeres sacerdotisas que entregaban sus cuerpos para poder, perdón, para poder eh, recibir una bendición de parte de sus dioses. Todo esto lo podemos ver en Levíticos 18 del 20 al 25. Vamos a leerla, justo no lo tengo escrito, pero lo tengo anotado para poder ver qué era justo lo que les estaba diciendo. O sea, por qué Dios decide ya para este punto derribar a este pueblo y dárselo justamente al pueblo de Israel? En Levítico 18, del 20 al 25. Bueno, no sé si ya están, creo que sí. Yo veo que algunos de ustedes tienen eh, el Levítico 18, del 20 al 25. Me parece que sí. Listo. Dice. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su morar sobre ella, y la tierra vomitó sobre sus moradores. Aquí estamos viendo justamente esto que está pasando, por qué Dios también ya decide eliminar este pueblo. Pero, eh, ay, perdón, me dicen que todavía tengo el volumen bajito, a ver si lo cambio con mi celu, ¿no? ¿Está bien? Ah, ok. Justo lo iba a poner en mi celu. Bueno, entonces continúo. Bueno, continúo contándoles, bueno, justamente lo que estaba pasando, que
aquí ya estamos viendo por qué eligió a los cananeos, porque justamente Dios dice, ya, o sea, ya basta, ya tuve el tiempo de misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios ya le había dado tiempo para que se arrepintieran. Dios no actuó de inmediato. Les dio mucho tiempo para arrepentirse siendo pacientes con ellos. Esto lo vemos en Génesis 15. En Génesis 15, si nos vamos a Génesis 15, en Génesis 15, en Génesis 15, 16, dice, en Génesis, en Génesis 15, 3, dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí vemos 400 años de misericordia. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que Dios les da 400 años de misericordia, luego le da 40 años más, que es el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, justamente ya para este punto, ya llegaron al colmo, ya llegaron a su maldad completamente. Y esos tiempos se parecen mucho a los de ahora, se parecen mucho a lo que estamos viendo ahora, todo lo que hemos visto. eh, el mundo actual tiene las mismas costumbres que los cananeos. Y bueno, la cuestión es que el propósito detrás de destruir estas ciudades, lo que Dios quería hacer era cortar de raíz la idolatría, el pecado, quería proteger a Israel y a los descendientes. Era un acto más de protección y de cuidado hacia el pueblo, también como lo dice en Éxodo, que dice, no deben morar en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí. En caso de que sirvieras a sus dioses, eso llegaría a ser un lazo para ti. Lo que Dios quiere hacer es destruir estas ciudades, justamente eliminar todo lo que hay dentro de ellas para que el pueblo no se contamine con todas las costumbres que tenían estos pueblos. Entonces, hasta aquí llevamos de que primero Dios les está diciendo, bueno, Dios le está diciendo es que ya le entregó a Jericó y a todo su pueblo. Y continúa en Josué 6:3 diciendo, rodearéis pues la ciudad. Todos, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. Entonces Dios le da a Josué instrucciones muy específicas. En lugar de atacar o intentar escalar las murallas, debían rodear la ciudad una vez durante 7 días. ¿Esto suena raro? Sí. Desde un punto de vista militar, esta estrategia no tiene lógica. Pero aquí estaba el punto, no se trataba de una estrategia militar, no se trataba de una estrategia con fuerza, sino de la obediencia. Y por eso dice acá que iban a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra iban a ir alrededor de la ciudad una vez. Entonces, el acto de rodear la ciudad no era para que uno pudiese desgastar a los que están defendiéndose ni para intimidarlos. Eh, Creo que el propósito de esta misión o de esa instrucción de Dios era algo mucho más profundo, era probar la fe y la paciencia del pueblo de Israel. Imagínense en esto, caminar una vuelta alrededor de Jericó, regresar al campamento y luego esperar. O sea, solo pónganse en el papel de los israelitas. Aquí nos tenemos que poner en el papel de los israelitas y podemos asociarlo de seguro con nuestras vidas. Imagínense que estaban los israelitas queriendo conquistar Jericó y Dios le dice, bueno, ahora recorre este pueblo, recorre por ejemplo esto, tienes que dar la vuelta y luego espera y lo vas a hacer durante 6 días. No sabemos qué iba a pasar en el medio, seguramente no iba a haber acción inmediata, no iba a haber derrumbes, ni siquiera sabían cómo Dios les iba a entregar Jericó. Pensaban capaz fuego, capaz cómo Dios lo vas a hacer, pero bueno, la primera instrucción es que ibas a rodear la ciudad una vez por día y lo vas a hacer durante 6 días. Creo que recorrer Jericó una vez al día sí que te prueba la paciencia, porque el resto del día ibas a estar esperando que algo pase. Básicamente fue diseñado este propósito para probar la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Pero yo me pregunté, ¿cuánto tiempo creen que se demoraban en recorrer Jericó?
Según los arqueólogos que han estudiado Jericó, que es conocido como Tene Sultán, estiman que la ciudad cubría aproximadamente entre 6 y 9 acres, es decir, 24.000 a 36.000 metros cuadrados. Esto lo hacía una ciudad pequeña, bastante pequeña como pueden ver aquí, o incluso más pequeña. Hay otras imágenes que son más pequeñas. Lo que equivale ahora, imagínense en su mente, 5 canchas de fútbol. Unan 5 canchas de fútbol en su mente como 4 y una más. Entonces, si los israelitas caminaban a un ritmo normal, que supuestamente es 5 kilómetros por hora, que creo que es un poco más rápido, rodear la ciudad les iba a tomar entre 30 a 45 minutos. Aunque es probable que iban a avanzar ellos muy lento porque tenían una marcha más ordenada. Ellos tenían una marcha que era más lenta. Imagínense que eran muchas personas, entonces tenían que ir más lentos. Eh, entonces, si avanzaban a un ritmo más ceremonial o más lento, podría tomarles de 1 hora a 1 hora con 15 minutos. Y eso era todo. Luego tenían que regresar al campamento y esperar el resto del día. Y a mí personalmente me deja una lección tan importante que es la paciencia. No todas las batallas se van a ganar de inmediato, sino que algunas requieren de una gran paciencia. Dios va a buscar y busca en nosotros obediencia, y aunque no veamos el resultado de la batalla, Él quiere que estemos con este corazón obediente, confiando en sus promesas. Independientemente del tiempo, la cuestión es confiar. Y aquí le dice que esto iban a ser durante 6 días. El número 6 tiene un significado tan importante en la Biblia y se relaciona con el trabajo y la preparación. En Génesis 1 vimos que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. En este caso, el pueblo debía prepararse y obedecer durante 6 días antes de ver el resultado final. O sea, 6 días llenos de paciencia. Mujeres, princesas de Dios, ustedes no saben lo que yo en mi interior lloré y cómo me sentí al hacer este estudio. Porque siento que yo soy una mujer muy impaciente. No, no digo que tenga la impaciencia en mi boca o en mi corazón, pero sí, en mi corazón deseo las cosas que pasen ya. Deseo que Dios me hable ya, deseo que Dios me dé la respuesta ya, deseo que Dios me diga qué tengo que hacer, a dónde me tengo que mover, cómo tengo que manejar mi vida. Eh, no sé, deseo que Dios me hable ahora, que Dios me diga, tienes que hacer esto. Eh, pero Dios conoce lo que hay en mi corazón y también conoce lo que hay en el corazón de ustedes. Entonces Dios quiere que seamos pacientes y que aunque no veamos el resultado de inmediato, Él nos está preparando para darnos un final lleno de esperanza. Entonces, yo me imagino en este caso cómo se iban a sentir los habitantes de Jericó viendo esto desde las murallas. Eh, ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué iban a rodear las murallas de Jericó? ¿Por qué iban a rodear pues, toda esta parte 6 veces y no iban a hacer nada más? Entonces Israel no iba a actuar como un ejército normal, no iban a gritar, no iban a saltar, solo iban a estar caminando y recorriendo estas murallas. Entonces, esto es lo que nos deja esa primera parte, paciencia. Paciencia, obediencia y preparación. Si ustedes, al igual que yo, están esperando una respuesta, eh, están esperando una respuesta de Dios, creo que lo que Dios nos llama ahora es ser como el pueblo de Israel. Quizás algunas mujeres Dios les haya dado la respuesta súper rápido a las oraciones, la respuesta súper rápida a sus deseos. Y está perfecto porque Dios obra en cada uno y sabe lo que cada una necesita. Pero quizás muchas de nosotras, como recién leí un comentario, somos impacientes. Pero Dios siempre nos demuestra a través de todo lo que hemos visto desde Josué, desde el inicio de Josué, es la paciencia. Y creo que Dios quiere que yo trate la paciencia porque me tocó Josué 3 y Josué 6. Entonces, particularmente sé que tengo que trabajar la paciencia, pero sé que hay algunas de las mujeres de aquí que también, eh, si Dios ya te dio una dirección, o si Dios está en un proceso donde te está haciendo que lo obedezcas, también tenemos que ser pacientes a esperar la respuesta de Dios, a esperar cómo Dios va a librar las batallas, como al principio decía la señora Esther.
cómo Dios nos da victoria. Y en este caso el pueblo, bueno, Josué estaba escuchando la instrucción de Dios y no sabía qué iba a pasar, simplemente sabía que tenían que recorrer 6 veces. No sabía cómo Dios le iba a dar Jericó, no sabía cuál iba a ser la respuesta, no sabía nada más que lo que Dios le estaba diciendo era, sé paciente y da 6, o sea, da una vuelta por día, cada vuelta dura 1 hora, como mucho, y ahora espera el resto del día hasta el siguiente día para hacer lo mismo. ¿Se imagínense? Es que yo me pongo a pensar en esta situación y digo, wow, qué paciencia de las personas, del pueblo, de Josué, dar una vuelta por 1 hora y ahora estar sentado esperando al siguiente día para que pasen 6 días y luego, bueno, que Dios haga su obra en el séptimo. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue luego de, pues de estas primeras instrucciones. Continuamos Josué 6:4. Vamos a continuar Josué 6:4 y dice, y 7 sacerdotes, aquí continúa la instrucción de Josué, ¿no? En Josué 6:3 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra y van a ir alrededor de la ciudad una vez durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces Dios continúa dándoles las instrucciones, Dios le continúa hablando a Josué y no le da cualquier instrucción, ¿no? Todo está cuidadosamente diseñado. Aquí cada detalle tiene un propósito y eso nos lleva a esa instrucción de aquí, que vemos varias veces el número 7. Entonces, eso nos lleva al número 7, que aparece muchas veces. Este número es muy significativo en la Biblia, lo vemos y lo hemos asociado con la perfección, con la plenitud y con la obra completa de Dios. Aquí se menciona 3 veces en una sola frase. Y eso también lo podemos relacionar con justamente lo que estaba pasando, lo que vimos anteriormente con la relación con Génesis. A diferencia de los 6 días previos donde solo se daba una vuelta, el séptimo día se darían 7 vueltas. ¿Por qué? Porque este va a ser el clímax del plan de Dios. El séptimo día tiene este eco del relato de la creación. Así como Dios completó su obra en 6 días y descansó el séptimo, aquí también el séptimo día iba a marcar la finalización y la victoria del plan de Dios. Y si se acuerdan, justo recién les comenté que cada vuelta era 1 hora con 15 minutos aproximado, justamente el día 7 iban a hacer 7 vueltas, es decir, 8 horas caminando. Imagínense la preparación que tuvo que tener el pueblo. O sea, yo nunca lo pensé. Yo dije, claro, dieron una vuelta, pero ahora el séptimo día dieron 7 vueltas sin parar. Y eso no es todo, ¿no? Porque aquí dice que el séptimo iban a dar 7 vueltas y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, los sacerdotes tenían que tener tanta preparación física, imagínense. Y yo digo, Dios, tú también nos pides una preparación física, porque ¿qué persona en un estado físico que no esté bueno puede dar 7 vueltas, puede dar 7 vueltas que duren 1 hora y cuarto cada uno? Y aquí viene el espacio publicitario cuidando mi templo. Eso también creo que es un llamado de Dios a que cuidemos nuestro templo, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos también nuestra mente y nuestro corazón. Pero bueno, voy a continuar porque me salté justo a esta parte, pero otra de las cosas que está bueno aquí es que los israelitas no llevaban espadas al frente, sino shofares, esas trompetas hechas de cuerno de carnero que eran usadas en la Biblia para cosas claves, para anunciar momentos solemnes como el año de jubileo o llamar a la Guerra Santa, que es como ahora también se le conoce en otras religiones a la Guerra Santa, porque el sonido de shofar no era un ruido, sino un símbolo de la presencia y el poder de Dios. Entonces, el hecho de que los sacerdotes fueran encargados de llevar los shofares nos dice que obviamente esto no iba a ser una batalla militar. Ya vimos desde el principio que no iba a ser una batalla militar, porque llevaban el arca, entonces iba a ser una batalla espiritual. No se trataba de las fuerzas del ejército de Israel, no se iba a tratar de todas las fuerzas que ellos pudiesen tener, sino de la fuerza de Dios que iba a estar actuando a través de ellos. Y vemos aquí que
el arca nuevamente se menciona aquí, que el arca del pacto iba a marchar con ellos. ¿Por qué era tan importante? Porque el arca representaba la presencia misma de Dios, liderando al pueblo. Recordemos que el arca de Dios tenía dentro las tablas de la ley, que era el recordatorio de la autoridad y las promesas de Dios, el maná, que era la prueba de que Dios siempre provee lo que necesitamos, y la vara de Aarón, que floreció como señal de que Dios elige y respalda a sus siervos. Entonces, justamente continuamos, uy, perdón, continuamos y vemos justamente esto que les estaba diciendo, que 7 vueltas eran casi 8 horas. Y el sonido de las bocinas iba a hacer durante estas 7 vueltas, que no iba a ser un simple sonido del shofar, era una proclamación de la confianza en Dios. Y mientras el pueblo caminaba en silencio, el toque decía: Dios está aquí, Dios pelea por nosotros. Básicamente el sonido de shofar, todo el mundo lo conocía. Eh, Incluso, yo me acuerdo, esto es una historia. Mi hermano sabe hacer el sonido que suena igual al de shofar con las manos, como un sonido que mismo nuestro cuerpo produce. Obviamente que en este caso es el sonido del shofar, pero mi hermano hace un sonido aquí con las manos que le sale igual que el de shofar. Y cuando él lo hacía, todos los animalitos venían. Era loquísimo, yo siempre me sorprendí de eso. Pero es un sonido que refleja ese poder y ese poder de Dios. Entonces, imagínense en este punto lo que debían de sentir los habitantes de Jericó, que iban a escuchar ese sonido. Cada toque del shofar seguramente iba a aumentar su miedo y les iba a recordar que el Dios de Israel definitivamente era distinto. ¿Cómo no estaban atacando? ¿Cómo no estaban peleando? ¿Cómo no estaban haciendo algo distinto para que pudiesen ganar esta guerra? Esta guerra que ni siquiera había comenzado, básicamente. Pero para el pueblo de Dios, escuchar ese sonido de shofar durante toda la vuelta significaba una y otra vez: confía en el Señor, confía en el Señor. Entonces, claramente que pues este relato no nos está hablando de esta victoria física en Jericó, sino también de las victorias que uno tiene emocionales, que también son espirituales, como lo dice en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y bueno, imagínense, a mí me impacta esto porque otro de los comentarios que estaba leyendo antes de continuar, antes pues, de estar aquí frente a ustedes, es que este sonido del shofar es como la alabanza continua que tenían. Si ustedes, bueno, yo siempre recuerdo a Maru porque Maru es una alabadora de Dios, bueno, no sé cómo se diría, pero el hecho de alabar a Dios todos los días es justamente casi igual que este sonido del shofar. Aunque nosotros quizás no estemos acostumbrados a escuchar el sonido del shofar, en estas vueltas el pueblo recordaba a Dios y únicamente a Dios, y únicamente en su mente el seguir confiando en Dios por este sonido del shofar. Ahora, nosotros podríamos escuchar el sonido del shofar también, si quisiéramos, en todo el medio de estas pruebas. Pero escuchar alabanzas a Dios también es algo que en nuestro corazón se puede relacionar al sonido de shofar. Es un llamado a escuchar, a alabar a Dios con cánticos, con estos sonidos que nos acerquen una vez y cada vez más a Dios. Bueno, ay, miren, Verónica dice que ella también puede hacer ese sonido con las manos. Qué chévere. Sí, mi hermano también lo hace y siempre me pareció increíble. Yo lo intenté, le dije que me enseñara, pero nunca me salió. Pero bueno, continuamos con el versículo 5. El versículo 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y aquí yo me acordaba de la canción: los muros caerán, los muros caerán, al sonar del cántico caerán. Bueno, entonces aquí el Señor sigue dándole la instrucción a Josué. Le dice: cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz.
el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces aquí se le dice a los sacerdotes que el séptimo día, después de estas 7 vueltas, imagínense, en 7 vueltas, 8 horas, iban a llegar con este sonido prolongado. Ese toque especial iba a marcar el momento decisivo del plan de Dios. El sonido prolongado, este sonido largo, iba a representar el llamado final a la acción de Dios y el pueblo. Entonces, en la Biblia, justamente los sonidos prolongados o largos indican la presencia de Dios, o cuando se inician los eventos solemnes, eventos como muy, bueno, muy dedicados a Dios, como en Éxodo 19, cuando Dios desciende al monte Sinaí. Después de este toque muy largo, prolongado de shofar, el pueblo debía de gritar con todas sus fuerzas. Este grito no era solo un grito de entusiasmo o de intimidación, sino una expresión de fe, de creer, de esperanza de que Dios iba a hacer algo. Simplemente estaban siguiendo unas instrucciones. Como yo les digo, son unas instrucciones que militarmente no se relacionan mucho, pero wow, qué profundidad es decir, da solo 7 vueltas, o sea, da vueltas, el séptimo día da 7 vueltas y grita. Imagínense estas instrucciones militares para derribar Jericó. Entonces, claro, aquí iba a caer, justamente aquí dice que el muro de la ciudad caerá. Y aquí iba a caer el muro principal, no todas las murallas. Entonces, recordemos que el muro aproximadamente medía 7 metros por 6 metros de alto. Entonces, básicamente Dios dice cómo iba a pasar, que los muros iban a colapsar y ellos irían hacia adelante, por eso el pueblo podría pasar más rápidamente, que iba a ser como un ataque organizado. Eh, si nos podemos a pensar, hasta aquí las personas de Jericó estaban súper protegidas por las murallas. Y se acuerdan que en la descripción de los espías que fueron a recorrer la tierra se nos dice que estas personas de Jericó eran personas grandes, eran personas sumamente robustas, eran personas como muy fuertes, pero aún así estas personas grandes, robustas, a diferencia de Israel, tenían miedo. Entonces, hay que recordar que no hay muros que puedan contener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hasta aquí vemos justamente cómo iba a ser el plan de Dios. Y aunque nosotros tengamos estas murallas en nuestro corazón, como Jericó, su palabra es la que se encarga de derribar esos muros en nuestro corazón. Entonces, hasta aquí, este versículo de Josué 6:5 nos enseña que la verdadera victoria en nuestras vidas no depende de nuestras fuerzas, sino de obedecer y de actuar con fe al Señor, de confiar en la fidelidad del mismo Dios. Dios claramente va a derribar las murallas que parecen insuperables, pero también espera de nosotros obediencia. Sí que tenemos que avanzar junto con Él, de su mano, y aprovechar las oportunidades que Él nos da de crecer como hijas. Y siempre tenemos que recordar que no hay muros que puedan soportar el poder de Dios. Eso también es un recordatorio. Yo he escuchado muchos testimonios de mujeres que dicen, no, es que yo soy así, no puedo cambiar, yo tengo eso y no lo puedo hacer. Y quizás en nuestra fuerza sí, porque nos encerramos en nuestros muros, pero la realidad es que Dios y su palabra son como agua viva que cambian todo y que derriban todo muro que hay en nuestro corazón. Eh, lo único que hay que hacer es seguir aprendiendo más de quién es Él y del poder que tiene Dios en nuestras vidas. Como en este caso, Dios derribó tales montañas tan grandes que, o sea, que yo creo que ni los mismos israelitas podían creer cómo derriba una muralla de 7 metros con 6 metros de ancho, que es un montón. Wow, ¿cómo Dios lo haría? Y solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer cualquier evento para su gloria. Entonces, hasta aquí el éxito de la victoria de Josué fue seguir todo esto. Entonces, hasta aquí recapitulemos. Yo quiero que hasta aquí recapitulemos porque ya Josué tiene el plan de Dios. Eh, entonces, imagínense, procesando toda la estrategia, va no sé, hasta las personas que tienen que ir a hablarles y les dice, bueno, este es el plan, ya tengo la estrategia, vamos a dar vueltas de Jericó, tocar las trompetas y al final gritamos, y eso es todo. ¿Se imaginan cómo iba a ser la reacción de los militares, de la gente, de las personas? Eh, yo me imagino que dejar de pensar, Josué, esto es una broma, o sea, de verdad, me estás diciendo la verdad.
porque la verdad que no tenía o sea, no tenía sentido desde una perspectiva militar. Pero aquí está el punto de Dios en esta prueba, en esta situación, era creer que el Señor es más real cuando estás en escenarios que parecen imposibles. Todo este plan requería algo más grande que una estrategia, requería esperanza, confianza y conocer la fidelidad de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer quién era Dios. A veces Dios hace tantas cosas de maneras inesperadas para probar lo que hay en nuestro corazón y asegurarse de que toda la gloria sea para Él. Es como lo vemos en Marcos 3. En Marcos 3, cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, Jesús no le puso la mano ni le hizo un ritual elaborado. Él nada más le dijo pues al joven que tenía la mano seca, le dijo, extiende tu mano. Y aquí estaba el detalle, el hombre tuvo que actuar para que Dios pudiese obrar. Jesús no le dijo al hombre de la mano seca, no le dijo, eh, sí, dame tu mano que te la voy a hacer. O sea, no le dijo como, o simplemente lo tocó, le sino la mano. Él quería que el hombre de la mano seca actuara y que cuando él actuara viera el poder de Dios. Si el hombre se hubiera quedado con la mano escondida pensando, y si no pasa nada, jamás había experimentado el milagro, pero él obedeció y extendió la mano. Entonces así fue sanado. Y aquí, al igual que Jericó, el hombre con la mano seca tenía que actuar para que Dios pudiera hacer. Entonces Josué obedeció y él siguió. Y lo único que nos queda aquí es que no hay muros que puedan contener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Continuamos con Josué 6:6. Y yo les puse aquí el cartelito de acción, porque aquí ya viene, ya el pueblo conoce el plan de Dios, ya está empezando Josué a darle el plan al pueblo. Entonces dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, tomad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Este es el plan de Dios, es poner su presencia al frente de todo. Cuando Él ordena aquí que el arca del pacto estuviera en el centro y que los sacerdotes lideraran la marcha con las bocinas, bueno, no digo con las bocinas, no con el shofar, Dios estaba dejando algo claro. Él es el que está peleando la batalla. Es lo mismo que pasó en Josué 3, cuando el arca del pacto estaba en el medio, donde todo el mundo lo podía saber. Israel no iba a ganar porque tuviera un ejército fuerte o porque tuviera una estrategia militar, sino que iba a ganar porque Dios iba a estar con ellos. Y continúa diciendo, perdón, déjenme fue. Aquí. Continúa diciendo en Josué 6:7, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Aquí, bueno, vemos cómo Josué, después de dar las instrucciones a los sacerdotes, se dirige al pueblo. Específicamente se dirige hacia, pues, o sea, se dirige al ejército para iniciar la marcha de Jericó. El pueblo no podía cuestionar las instrucciones ni actuar por su cuenta, porque iba a ser un plan que dependía completamente de Dios. Aquí vemos el orden. Aquí yo les traje cómo iban a estar ordenados eh, justamente el pueblo. Primero iban a estar los hombres armados, o sea, se los puse como, ya está para acá. Primero son estos de aquí, iban a estar los hombres armados, los hombres que iban a estar con esta armadura de la guerra. Luego iban a estar los sacerdotes con los shofares, iba a estar el arca del Señor, y por último iba a estar el pueblo, las personas. Cuando nosotros vemos que el arca aquí está en el medio, que fue igual a lo que pasó anteriormente, Dios le recuerda a los israelitas y a las personas que estaban ahí, a los de Jericó incluso, que la presencia iba a ser el centro en todo el plan. Ellos no estaban avanzando solos ni confiando en sus fuerzas, sino que al igual que cuando pasaron el río Jordán, aquí Dios también iba a estar en el centro. Entonces también nos hace entender que nuestras armas humanas o nuestras fuerzas no son suficientes ni van a ser suficientes para ganar cualquier batalla. En Segunda de Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego continúa el relato, continúa ya Josué 6:8, porque ya en Josué 6:6 ya empezó a darle la instrucción al pueblo, le dijo que tomen el arca del pacto y que se organicen. Y en Josué 6:8 dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los
Los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca del Señor y tocaron las bocinas y el arca del pacto del Señor lo seguía. Entonces, como lo vimos antes, el número 7 simboliza pues la plenitud, la perfección, todo lo que pues vemos en las escrituras. Y los sacerdotes eran responsables de llevar los shofares, de tocarlos continuamente. Entonces, aquí vemos cómo este acto nada más de tocar el shofar iba a representar la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque básicamente esto es lo que habla en Apocalipsis, habla en Levítico. Estos eran usados para pues, convocar al pueblo, anunciar la presencia de Dios, declarar la victoria. Como lo mencioné antes, el shofar significaba todo esto, lo vemos en Levítico 25, en número 10, lo vemos en varias partes de las escrituras. Entonces, este sonido constante del shofar seguramente iba a generar esta intriga, temor, reverencia, tanto en Israel, tanto en los israelitas como en los de Jericó, que no sabían qué estaba pasando. Entonces, como este era un sonido un poco fuerte, no digo que es ensordecedor, pero sí un poco más llamativo, sí podía atemorizar y desafiar a todos los que escuchaban de la otra parte. En Éxodo 19, aquí les traje, dice: Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina o de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este sonido es lo mismo, o sea, se relaciona mucho con lo que pasa en Éxodo, porque al igual que en Éxodo, cuando se estaban dando las instrucciones de Dios, el pueblo también escuchaba todos los truenos que parecían como un sonido de shofar y tenía tanta reverencia. Entonces ahora imagínense, 7 sacerdotes con 7 trompetas, también tuvo que haber tenido ese mismo efecto tanto en las personas como del pueblo como en Jericó. Y en Josué 6:9 continúa y dice: Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Aquí todavía no terminábamos. Yo cuando ya estaba haciendo esto, yo decía, bueno, aquí en esta parte todavía no terminamos la organización, porque falta un grupo más. Es justamente el grupo que dice en Josué 6:9, que es la retaguardia. Aquí vemos que dice que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba atrás del arca, y mientras las bocinas sonaban continuamente. Eh, bueno, había soldados que protegían todo lo que era la retaguardia, o sea, lo que aseguraban que todo el pueblo estuviera incluido y que nadie quedara o sea, que nadie quedara atrás. Es decir, que había un grupo de personas que estaban cubriendo tanto el arca como a las personas. Es decir, que en medio de todo esto, todo lo que estaba pasando, el pueblo de Israel aún estaba unido. El pueblo de Israel tenía una unión y tenía una protección, tenía un orden también. Y en nuestro caso, yo lo pensaba esta retaguardia, también como estas mujeres de oración. A veces somos esa retaguardia. Yo, cada vez que envío mis oraciones, cada vez no me puedo conectar, siento que son esa retaguardia que están ahí. Eh, que estamos unidas dentro del mismo espíritu. Estamos unidas, son esa retaguardia que están cubriéndonos en oración, que están cubriéndonos en esperanza también, en confianza. Y eso justo, esto estaba pasando también con el pueblo de Israel acá. Ellos estaban con una retaguardia física, pero nosotros tenemos esta retaguardia también espiritual. Así que gracias a todas las mujeres de oración que también oran todos los miércoles por las personas que enviamos las oraciones, y gracias por siempre cubrirnos en oración. Y bueno, continúa entonces diciendo que las bocinas sonaban continuamente. A mí algo que me llamó la atención es que el shofar sonaba continuamente, eh, o sea, prolongadamente solo el séptimo día, pero el resto de los días también sonaba. Yo pensé que solo iba a sonar el séptimo día, pero claramente que no, suena todos los días, pero el séptimo suena prolongadamente. Es el único día donde el sonido es prolongado y más largo. Continuó con Josué 6:10, donde dice: Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad,
entonces gritaréis. Y aquí, o sea, recuerden todo el plan de Dios que ha tenido hasta ahora, pero aquí viene otro punto al plan. Y ese es otro punto que yo digo, Dios mío, ayúdame a callarme. Porque aquí le añado otro punto al plan, silencio. Qué interesante es marchar en total silencio, siendo que ahora todas las marchas que vemos en internet, todas las marchas que vemos en físico, son ruido, declaraciones, gritos, alboroto, es, son quizás muchas voces, mucho hablar, mucho gritar, pero aquí Dios tiene otro plan distinto, es hacer silencio total. Lo único que se tiene que escuchar es el sonido del shofar. Y el shofar no es para nada un instrumento musical, sino es este simbolismo de redención y libertad, un medio para proclamar el mensaje importante de parte de Dios. Una de las cosas que a mí me impactó es que hay comentarios que dicen que aquí no es que solo no van a hablar, ni gritar, ni abrir su boca cuando están caminando, sino durante 7 días. O sea, wow, ¿qué diría mi esposito, no? ¿Qué bendición o no? ¿Qué le pasa a mi esposa? Porque uno a veces sí que habla y a veces no deja escuchar cuál es el plan de Dios. En este caso, el pueblo no tenía que emitir ni un sonido. No sé si era solo cuando daban la vuelta. Hay comentarios que dicen que era todo el tiempo, hasta que Josué le dice griten, ahí es donde se iba a escuchar el grito. Entonces, sea cual sea, en las dos, en el caso de que puedas hablar después de dar la vuelta, o en el caso que no puedas hablar hasta que Josué diga griten, eh, es un recordatorio de que Dios nos pide silencio, de que Dios también nos pide que nos callemos y que aprendamos a escuchar. Que Dios nos dice, bueno, se supone que estás confiando en mi plan, entonces haz silencio y escucha que yo soy Dios. Bueno, entonces, una de las cosas que también me gustó fue que este mismo como patrón se da en el año de jubileo. El shofar se tocaba al comienzo del año de jubileo, es decir, que cada 50 años se tocaba para anunciar la liberación de los esclavos, la restauración de la tierra, el descanso para el pueblo y también para la tierra. Y en Levítico 25 se describe así. En Levítico 25, si me acompañan a Levítico 25 del 9 al 10, dicen, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, y esto les será de jubileo. En el jubileo, las familias que habían perdido tierras o caído en esclavitud eran restauradas. El toque del shofar era justamente esta proclamación de esperanza, de una nueva oportunidad, de libertad. Y vemos entonces la importancia que tiene el toque del shofar en Israel, que justamente lo dice José también. Y cuando Dios nos manda a guardar silencio durante 6 días, se demuestra que no iba a ser solo un acto de obediencia, sino también de reverencia y de confianza. Entonces, es justamente esto, tenemos tanto que aprender de estos versículos nada más, tenemos tanto que aprender de todo esto que ha pasado Josué y que Josué ni siquiera se ha caído, ni siquiera han caído las murallas y ya tenemos tanto que aprender. En Josué, perdón, sí los había puesto en Levítico. En Josué 6, 11 en adelante continúa diciendo. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Desde la perspectiva de los habitantes de Jericó, este comportamiento iba a ser muy extraño, o tuvo que haber sido muy extraño. O sea, en lugar de un ataque, venían los israelitas marchando en silencio mientras sonaban los shofares.
Después de dar la vuelta completa, el pueblo iba a regresar al campamento sin intentar entrar a la ciudad ni atacar. Entonces, volver al campamento era totalmente un acto de fe. Estaban esperando el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que Dios mismo les iba a dar la victoria. No sabían cuándo, no sabían dónde, no sabían en qué momento, pero sabían y estaban seguros de que Dios lo iba a hacer porque Dios lo había prometido. Entonces, después de completar la vuelta, el pueblo regresaba al campamento sin hacer nada. El hecho de que pasaran esta noche en el campamento nos da como una idea de que ellos tenían una rutina. La rutina de ellos era básicamente dar la vuelta, esperar en el campamento hasta el día siguiente, levantarse de mañana, volver a dar la vuelta y así sucesivamente, pues los 6 días. Y una de las cosas que acá dice es que Josué se levantó de la mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Entonces, cuando nos muestra que Josué se levantaba en la mañana, eh, una de las cosas que aprendí es que esto es un hebraísmo. Esto no es solo es un decir que se levantó en la mañana, no es decir como, ay, me levanté temprano, me puse a orar, sino que dice que esto es un hebraísmo. ¿Por qué? Porque es una expresión mucho más profunda. Se trata de cómo te levantas y no solo de cuándo te levantas. No dice que no es como solo se levantó en la mañana, sino cómo se levantó. Ella se levantó con disposición de hacer la voluntad de Dios. Entonces, levantarse en la mañana nos dice, como que nos habla de disposición, de enfoque y la voluntad de cumplir el propósito de Dios. O sea, Josué no se despertó solo físicamente temprano, sino que él estaba con la disposición espiritual de hacer la voluntad de Dios. Entonces, sí que nos enseña una de las cosas es que tenemos que estar listos para actuar cuando Dios nos esté llamando. Y cada mañana es una nueva oportunidad para poder hacer la voluntad de Dios. En Salmo 5 nos dice, de mañana, oh Señor, oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y ya después nos sigue hablando de cómo el pueblo de Dios empezó a hacer una rutina que le fortalecía la fe, la confianza en el plan de Dios. Yo sin duda alguna creo que este plan le fortalecía la fe a cualquiera que estuviese ahí. Esperar 6 días sin hacer nada y el séptimo, esperar también para saber qué era lo que Dios iba a hacer. Y bueno, en la última parte vemos cuando dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento de esta manera, hicieron durante 6 días. Cada día totalmente era una prueba. Imagínate al pueblo dando vueltas alrededor de la misma muralla una y otra vez. Entonces desde afuera parecía y podría ser una pérdida de tiempo. Pero aquí está lo increíble, porque cada vuelta era un acto de la fidelidad y de la confianza de la fidelidad de Dios. Aunque no, nadie sabía que las murallas se fueran a caer, ellos seguían confiando en el plan de Dios. Entonces, sí, Dios que les estaba enseñando algo más profundo que simplemente ganar una batalla. Les estaba enseñando a desarrollar fe, paciencia y confianza en el mismo Dios. Porque una de las frases que me impactó es, la impaciencia es falta de fe. Ser impacientes es falta de confiar en la fidelidad de Dios, básicamente. Dios pudo haber tomado un camino mucho más directo. Dios pudo haber enviado fuego del cielo como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pudo haber destruido Jericó en un instante, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Porque su objetivo no era solo destruir la ciudad, era transformar al pueblo. Ellos, creo que Dios quería con esto que crecieran, que maduraran y que aprendieran a depender de Él para lo que vendría después. Y cada vuelta era un paso de preparación para las conquistas que vendrían en Canaán. Y esto mismo es lo que nos pasa a nosotras ahora como mujeres. Dios no solo está, quizás todos tenemos pruebas aquí, veo sus camaritas, me imagino que todas tienen sus propias pruebas, sus propias vicisitudes, cada uno está pasando por algo en particular. Y lo mismo nos pasa, bueno, a mí me pasa, y le pasó al pueblo. El pueblo estaba pensando por qué Dios me hace caminar 6 días y no pasa nada y me manda a estar en silencio escuchando el shofar. Entonces Dios no solo quería dar paciencia, sino los quería transformar. Y creo que así Dios quiere transformarnos a nosotros, con su palabra y con cada prueba que pasamos cada día. Hasta aquí nos vamos a quedar, uy, perdón, hasta aquí nos vamos a quedar
pues en Josué, porque siento que hay tanto para aprender y bueno, para que interioricemos cada palabra. Y déjenme ver dónde está la conclusión, porque no aparece por aquí. Acá está. Y en las conclusiones tenemos varias conclusiones. Primero que es necesario obedecer. La obediencia diaria es fundamental para cumplir las instrucciones de Dios y seguir caminando de su mano. En Jericó vemos cómo Dios no solo le da instrucciones generales, sino que también le da un plan específico que iba a requerir una obediencia diaria. El pueblo tuvo que seguir marchando una vuelta al día durante 6 días, sin desviarse y sin cuestionar. Entonces, este acto de obediencia muestra que Dios valora la fidelidad en los detalles pequeños. En Deuteronomio 5 dice: andad en todo el camino que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, para que vivan y les vaya bien. Entonces Dios quiere que nosotros obedezcamos independientemente si las instrucciones son increíblemente creíbles o si las instrucciones son increíblemente locas, podríamos decirlo así, o increíblemente sin sentido, según nuestra propia perspectiva. Otra conclusión es que debemos de confiar en que el plan de Dios es mucho mayor que el de nosotros. Eso lo hemos visto durante todo Josué. Y creo que, mujeres, Dios es tan bueno que Dios nos habla a todas nosotras. Porque sé que todas aquí algo está pasando en nuestras vidas, que nuestro plan no es el plan que Dios tiene, evidentemente, y nuestro corazón se turba muchas veces. Entonces, Israel no tenía idea de cómo iban a caer las murallas de Jericó, pero sí sabían que el arca del pacto iba con ellos, que la presencia de Dios iba con ellos. Entonces, esto les iba a recordar que no estaban solos y que el plan no iba a depender de la fuerza militar, sino únicamente del poder de Dios. En Isaías 55 nos dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos. Y por último, la espera en el proceso es necesaria para ser pacientes en medio de la prueba. Yo me imagino que marchar alrededor de Jericó durante 6 días debía haber sido un desafío muy grande. Y encima hacerlo solo por 1 hora al día y luego no hacer nada más que esperar, tuvo que haber sido un poco complicado. Yo me pongo en su papel y digo, wow, qué paciencia, y yo lo que vivo no se compara a la espera que tuvieron ellos. Entonces el tiempo de espera sí fue crucial para que aprendieran a confiar en el tiempo de Dios y para que cada uno pudiese encontrar en el Señor su fortaleza y su esperanza. El Salmo 27 nos dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y en Romanos 8 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por último, recordemos que el pueblo todos los días escuchó el shofar, pero el séptimo día fue aún más prolongado. A mí este comentario, que lo escucharon último, me impactó. En el día todos ellos escuchaban de Dios, pero en el día séptimo tenían la oportunidad perfecta para hacerlo 7 veces. Y eso mismo representa este día de reposo. 7 veces más para poder adorar al Señor y poder escuchar al Señor su palabra. No porque, no, quizás no es porque quieras, sino porque lo puedes hacer, porque tienes tiempo, porque tienes el momento perfecto para hacerlo 7 veces. Entonces, que el Shabbat también sea ese momento para que nosotros podamos alabar al Señor aún más que los otros días. Y bueno, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Espero que este estudio haya sido de bendición y que haya traído paz en su corazón para cualquier cosa que tengan en mente, en sus planes. Quizás Josué 6 es algo muy militar, pero se aplica tanto a nuestras vidas. El hecho de que Dios tenga cuidado de nosotras es justamente eso. Y espero que, al igual que a mí, a ustedes les haya hablado Dios y les dé mucha paciencia y mucha fuerza para que este tiempo, pues, Dios pueda manifestarse aún más en sus vidas. Así que vamos a orar muy rapidito. Señor, te damos gracias por este estudio, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos miras con cuidado y nos miras, Señor, con mucho amor. Damos gracias porque tu Padre ha sido bueno,
y tú nos miras con paciencia, nos miras con misericordia, Señor. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz en medio de todo este tiempo, Señor, ayúdanos a escucharte y a verte en medio de las pruebas, del tiempo de paciencia, Señor. Padre, si tú quieres que en nuestra vida haya paciencia, Señor, ayúdanos a confiar aún más en ti todos los días, Señor, a buscarte más y a recordar la fidelidad, Señor, que proviene solo de ti, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a tener un corazón confiado en ti, Señor, y que nuestra vida pueda ser reflejo, Señor, de tu amor y de tu voluntad. Gracias, Padre. Te pido que mires a todas las mujeres que están aquí, Señor, y que tú puedas dar la respuesta a todas sus oraciones, Señor, y que también nos puedas dar paz en su corazón para que puedan esperar el tiempo en el que tú también decidas responder. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén.